Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan por este medio. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes, con un mensaje de poder que salva a la humanidad. Hoy en este día, voy a hablar de cómo es que llega el mensaje del Evangelio a nuestras vidas. Y es que el apóstol Pablo dejó muy marcado algunos versículos de cómo es el mensaje que debe de llegar a cada corazón, a cada vida. Hoy en estos tiempos vivimos en la era de la información, donde pues somos bombardeados con mucha información. Los medios de comunicación, las redes sociales, muchas. Cada día estamos bombardeados por mucha información. Y día a día nos llegan mensajes que nos van formando, nos van diseñando, van perfilando cuál debe de ser nuestra forma de ver las cosas, de pensar y pues de hacer nuestros juicios. Pero el mensaje que habla el apóstol Pablo lo dice allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, un versículo muy conocido por nosotros, un versículo muy usado cuando queremos hablar de el poder que cambia o que salva a la humanidad. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Este es el mensaje, porque déjame decir que si nosotros no fundamentamos nuestra fe, el mensaje, lo que vamos a hablar en el poder de Dios, entonces estamos usando vamos a decir, nuestra fuerza humana. Y con esa fuerza humana, pues sí, las personas son cambiadas, pero a una dirección opuesta a la dirección hacia Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas reciben mensaje y reciben engaño, mentira, falsedad, distorsión de la verdad y no están recibiendo el poder del Evangelio, porque no están recibiendo el mensaje verdadero de Jesucristo. Mire, también el apóstol Pablo, aparte de que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ahí mismo en Romanos capítulo 15, versículo 18, en el versículo 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice que Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, y esto es importante, que él comenzó a predicar la palabra de Dios con el poder de Dios, que su mensaje era de poder, no era de humana sabiduría, no era palabras persuasivas, no era todo lo que hoy conocemos, porque yo puedo decir, su servidor es licenciado en Ciencias de la Comunicación, y puedo decir que la comunicación, la información y todos los medios de comunicación que se usan es para que llegue a las personas y las personas cambien su perspectiva y puedan ver las cosas como nosotros, los comunicólogos, queremos que las vean. Por ejemplo, ahorita están pasando cosas
en Irán, en Jerusalén, en el Oriente, y yo no sé las cosas sino por medio de lo que me informan. Y hay personas que nos informan bien y hay personas que no nos informan bien, no nos dan bien la nota, verás, ¿sí? No nos dan la nota desde perspectiva sin tendencia, sino nos dan la nota con una tendencia a que yo quiera o yo tenga que creer o yo tenga que tomar una posición o un bando para a cómo están pasando las cosas. Y entonces ya no me están dando un mensaje para que yo pueda con libertad tener, vamos a decirlo así, la libertad de razonar, la libertad de entender con una perspectiva en la cual yo reciba la verdad, la nota sea veraz y pueda yo entonces ser también y tener un juicio veraz. Entonces, ahí es donde entran los mensajes. Pero el mensaje que quiero meditar en este momento es el mensaje de poder, poder de Dios, que está para salvar a la humanidad, para cambiar. Este mensaje ha cambiado a drogadictos, ya no son drogadictos, alcohólicos, ya no son alcohólicos. Este mensaje ha hecho milagros y prodigios, ha sanado al enfermo, ha levantado al caído, ha transformado, porque desde el momento en que el Señor Jesucristo comienza a predicar, comienza una nueva era. Y el apóstol Pablo, después que expande el Evangelio en toda Asia, Asia Oriental, en toda Asia Occidental, en toda Europa, en toda África, entonces cambia la humanidad por el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice, he llenado del Evangelio de Cristo toda esta zona. ¿Y cómo lo he hecho? Óigalo bien, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y mire lo que dice en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Oiga, es poder de Dios. Puesto que está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego vemos en el versículo, vamos a ver, en el versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, a lo mejor el mensaje que se ha estado predicando no es un mensaje de poder. Por eso hay muchas personas que pues pertenecen a una denominación, a una religión, a un grupo, pero no han experimentado el poder transformador, regenerador, el poder que hace una nueva criatura, una nueva creación, porque no están escuchando el mensaje, la palabra del Señor, están escuchando una mezcla, están adulterando algunos la palabra, no están enseñando bien. Entonces, quiero que analice también ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Vamos al capítulo 2, versículo 4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si tú has puesto y has fundado tu fe en el pastor, en tu denominación, en tu teología, en tu doctrina, y dices, es que mi iglesia es la mejor, es que la teología de fulano de tal es la mejor, es que
Y entonces de momento ves que todo te falla. Te falla el pastor y tú entonces caes. ¿Por qué? Porque fundaste tu fe en un hombre, fundaste tu fe en una denominación. Cuando Pablo dice para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es bien importante porque si nuestra fe no está bien fundada en el poder de Dios, entonces lo que tenemos es una religión, no un poder que salva. Porque en sí el Evangelio es poder para salvar. No es el Evangelio un lugar nomás para que se refugien ahí los pecadores. No, es el Evangelio es poder para cambiar a los pecadores. Por eso a veces decimos, es que el pecado está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos dejado el poder que cambia, que transforma y que regenera. Pablo también lo dijo, estoy ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 y 5, ¿sí? Versículo 4 y 5. Y en el capítulo 4, versículo 19, Pablo sigue y continúa hablando de lo que es el poder que cambia y que transforma, o el mensaje de poder que está para cambiar a las personas. Porque hoy puede haber muchas religiones, puede haber muchas denominaciones, muchas ARs, muchas asociaciones religiosas, muchos evangelistas, muchos apóstoles, pero que no están dando el mensaje de poder que está cambiando y regenerando, o que cambia y regenera a las personas. ¿Por qué? Porque a veces se ha estado vendiendo el evangelio, se ha estado diluyendo, o se ha estado distorsionando, o ha sido cautivo por la avaricia, por el orgullo, por la fama, cuando nosotros debemos de predicar. Porque mira, desde el momento en que nosotros predicamos que Cristo cambia, sana, salva, liberta, y las personas escuchan la palabra del Señor, aquel que es drogadicto es tocado, quebrantado, es redarguido, se arrepiente de sus pecados, deja la bebida, deja el adulterio, deja el vicio, porque llegó el poder de Dios para cambiar su vida, para cambiar su hogar, para cambiar. Y escuchen bien, el evangelio de poder que cambia, transforma nuestra sociedad, transforma nuestra comunidad, transforma nuestras escuelas. Queremos que llegue el evangelio de poder a las escuelas, a mi Cámara de Diputados, mi Cámara de Senadores, al ayuntamiento, a presidencia, a gobierno. Pero tiene que llegar en poder, un mensaje de poder. No es un mensaje que lo empeño y que digo, sí, yo voy a votar por tal, porque ellos sí están más inclinados. No, no, no. Tiene que llegar el mensaje de poder que cambie, que transforma. El apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo, ¿sí? 19, versículo 19, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Escuche bien. Fíjense, el apóstol Pablo dice, conoceré no las palabras, no los discursos. No, fíjense cómo se está diluyendo. ¿Por qué? Porque a veces el predicador, en lugar de meterse con Dios y buscar el poder de Dios, baja un sermón de internet, se la anda por ahí paseando en la playa, y después cuando le toca predicar, o se anda por ahí haciendo todas sus tareas de trabajo, de todos sus negocios de la vida, y cuando le toca predicar no tiene poder, no tiene unción, no llega su palabra, no llega el mensaje. ¿Y esto por qué? Porque no, oiga, está envanecido pensando que sabe algo y no sabe nada. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras,
sino en poder. ¿Y de qué poder estamos hablando? De ese poder que sana, de ese poder que salva, de ese poder que limpia mi colonia de delincuentes. Y no es porque se vayan, sino porque se convierten. Es ese poder que llega a las cárceles y que aquella persona que está pagando un delito y que está atrapada en odio y en rencor y que está en drogas y en vicio, y llega el poder del evangelio, cambia su vida, transforma su vida, hace milagros y prodigios. Y entonces la persona, al ser liberada por el poder de Cristo, porque Cristo dijo, antes que me vaya yo, lo dijo, no me voy, pero yo me tengo que ir, porque si yo no me voy, no vendrá entonces el Consolador. Y entonces Jesús muere y resucita el tercer día, y entonces, antes de ascender a los cielos, dice a los discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todo poder. Y entonces por eso Pablo sabe que el evangelio es el evangelio de poder y que él no está interesado en saber qué discursos tiene cada uno, sino sabe si hay poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y también dice el apóstol Pablo, aparte allá de Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder es de Dios. Por eso es importante decirle a la iglesia, a nuestros predicadores, que busquen el poder de Dios para predicar con el poder del Espíritu Santo, que oren en el poder del Espíritu Santo, que impongan las manos con el poder del Espíritu Santo, porque cuando llega el poder del Evangelio cambia las vidas, transforma las vidas. Dice también en el versículo 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Óigalo bien. Ahora, quiero que vaya a otro versículo. Ahí en el capítulo 6, versículo 7, 6, 7 de Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 6, versículo 7. Dice, en palabras de poder, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Oiga, en palabras de verdad, en palabras de poder, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, porque es necesario que prediquemos el poder del Evangelio, no nuestro discurso, no nuestra denominación, no porque yo diga yo soy bautista, yo porque soy pentecostés, yo porque soy presbiteriano, yo porque soy metodista, menonita. No, Señor. Aquí se busca el poder de Dios. Aquí se busca llenarse del poder de Dios para predicar con el poder que cambia, que transforma, que regenera. Y el poder que estoy hablando no es gritar fuerte, aunque a mí me gusta levantar la voz. No es porque te la pases gritando en tu predicación, sino es por la demostración. ¿Hay milagros? ¿Hay prodigios? ¿Sanan los enfermos? ¿Es liberado el cautivo? ¿Es liberado el endemoniado? ¿Son rotas las cadenas de vicio? ¿Es transformado el hogar? ¡Wow! Este es el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 12 de segunda de Corintios, capítulo 12, ¿sí? Vamos a ver qué dice segunda de Corintios, capítulo 12, versículo, ¿sí? Segunda de Corintios 12, 9. Dice, desde el versículo 7,
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Oigan, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Oiga, hay algunos que, bueno, hay teólogos, hay maestros en la palabra, hay los que dicen ser apóstoles, hay los que se dicen ser pastores, hay de todo. Pero lo que uno debe de buscar es que ese pastor no pierda la unción, no pierda el poder del Espíritu Santo y no se deje guiar por los vanos discursos, por la palabrería, por las malas informaciones, por las denominaciones, por nada. Dice entonces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos hablando del poder de Dios. No estamos hablando de tu capacidad. No estamos hablando que eres buen orador, un elocuente orador, un maestro en la oratoria o un famoso de televisión. No, o una persona que conoce cómo dar mensajes, pero no mensajes de poder, sino manipuladores de mentira y de engaño. ¿Cómo hay gente que engaña? Y me da pena decirlo, me avergüenza decirlo, que hay muchos predicadores que son engañosos, mentirosos, tramposos, que buscan fama y no están predicando y por eso las almas no se están salvando. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué? ¿Y por qué las personas cuesta que se salven? ¿Por qué cuesta que se salven las personas? Cuando tú prediques la palabra del Señor, busca que el poder del Evangelio llegue a ese corazón, que llegue la palabra. Capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13 de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 2 y 4. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Oiga, con el poder de Dios se cambia. Una iglesia no puede sostenerse si no tiene el poder de Dios. Un ministerio no puede sostenerse si no tiene el poder de Dios. Una sociedad no puede cambiar si no llega el mensaje de poder de Dios. Y yo quiero hablar y quiero predicar y quiero orar. Y quiero pedir a todos los que me escuchen y me vayan a escuchar por Face, por YouTube, por TikTok, y a todos mis hermanos les pido que reenvíen este mensaje, porque es importante. Hoy nos están faltando siervos que prediquen con el poder de Dios. Están predicando tradiciones, están predicando su filosofía, están predicando nomás para tener miembros, están predicando nomás para vivir, ganancia deshonesta, pero necesitamos gente que vaya a las cárceles, que vaya a los hospitales, que vaya a las calles, que toque las puertas, que predique en los templos, que hable con el poder de Dios. Urge gente con el poder de Dios, que no empeñe la palabra, que no venda al ministerio, que no se venda a la política, al gobierno, que no se venda a la publicidad, a la fama, que no se venda al mal, a la vanagloria, a la soberbia. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice la palabra del Señor, estoy en 2 Corintios capítulo 13, pero me voy a Efesios 1:18. Efesios 1:18. Dice el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y Pablo por eso decía, no es que yo haya trabajado, sino Dios en mí. No es con mi fuerza, es con el poder de Cristo, poder del Evangelio. ¿Sí? En el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el poderoso, el todopoderoso. Dice la palabra que en el nombre de Cristo Jesús serían echadas fuera demonios. En el nombre de Jesús pondrían la mano sobre los enfermos y ellos sanarían. Y dice la palabra del Señor que por las llagas de Cristo Jesús, aunque dice que murió en debilidad, pero en esa debilidad venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo y se sentó a la diestra de Dios Padre y nos dijo a nosotros, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan con este poder y prediquen la salvación. Amigo, no sé qué problema estés pasando. No sé en qué situación estés. A lo mejor has pensado en suicidarte. ¿Has considerado divorciarte? ¿Estás pensando hacer cosas malas? Ya no sabes qué hacer. Yo te digo, Cristo te ama y quiere salvarte. Deja que el poder de Dios descienda sobre tu vida invocando su nombre, clamando, pidiendo, diciéndole, Dios, ven a mí y cámbiame, porque soy un adicto, porque estoy empedernido en el mal, en el pecado. Transfórmame. Tú que estás ahí escuchándome, no sé, de momento salió este video y te toca recibir esta palabra. Estás esclavizado. Estás en pecado aún dentro de la iglesia. El poder de Dios te puede cambiar. Estás enfermo. Tienes una enfermedad incurable. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere sanar. Cristo quiere salvarte. El mensaje que salva es un mensaje de poder. No lo hace la religión. No lo hace el discurso, la vana sabiduría y las palabras. Deja que el poder de Dios entre en tu vida. Deja que el poder te cambie y te transforme. Es el único que puede cambiar y transformar tu vida. Dice que este poder operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y si el poder que operó en Cristo ahora está, porque en el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda enfermedad, toda malicia espiritual y en el nombre de Cristo Jesús son rotas las cadenas que te tienen esclavizado. Dice la palabra del Señor ahí también en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo quiero decir, la gloria sea para Cristo, pero quiero que creas en esta palabra. Hay un poder que cambia y transforma, y es el poder del Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Solo cree, solo recibe, solo humíllate, solo arrepiéntete, solo pide perdón
solo invoca el nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Cristo Jesús se rompa toda cadena de maldición, de pecado, de maldad, toda cadena de vicio, de droga, toda cadena de maldición, de maldad y de enfermedad. Escucha bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces nosotros hemos recibido solamente un evangelio que llamamos evangelio de gracia o evangelio de amor. ¿Sí? Unos predican el evangelio de gracia, otros el evangelio de amor, pero el evangelio de Cristo es todo eso, pero también es poder. Es poder, poder que cambia, poder que sana, poder que salva. Tengo un ejemplo muy claro. Una mujer enferma por 12 años de un flujo de sangre. Esta mujer había oído hablar de Jesucristo. Y esta mujer solo creyó y dijo, pensó, habló, creyó. Si tocare solo el manto, si tocare solo el borde de su manto, si tocare solamente, yo sé que seré sana. Fue, lo tocó. Y en ese momento ella se sintió sana. En ese momento hubo una descarga de poder sobre su vida. Y esa descarga de poder sanó. Voltea a Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, maestro, todos vienen aquí amontonados, te empujan y tú todavía dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor Jesús, es que yo he sentido que salió de mi poder. La palabra poder es dinamos. Y poder es que se expande, que se extiende, que abarca. Por eso yo digo que este mensaje va a cambiar tu vida, va a transformar. Virtud, poder ha salido de mí. Pero Señor, yo he sentido que salió poder de mí, porque en Cristo hay poder. Y yo pido que tú en este momento hagas que salga poder de Jesucristo hacia tu vida. Invocando el nombre del Señor hay poder. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso vemos. Estoy aquí en Efesios capítulo 3. Aquel que es poderoso. También Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Fíjate lo que dice Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oiga, fortalecidos con todo poder. Sí, es lo que necesitamos, iglesia. Es lo que necesitas, hermano. ¿No puedes? ¿No puedes salir de un problema? ¿Tienes deudas? ¿Tienes alguna dificultad matrimonial? Alto, no te suicides. No tomes decisiones equivocadas. Invoca el nombre de Cristo. Haz una oración. Yo quiero orar. Yo quiero pedir a Dios. Pero antes tengo otros versículos aquí. Ahí mismo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses 1:5. Mira lo que dice. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Este es el evangelio. Esto es. Yo cuando invoqué el nombre del Señor, yo era adicto a las drogas, marihuano, asaltante, con odio, con rencor. Y cuando me dijeron, invoca a Cristo, yo invoqué a Cristo. Y te lo digo por experiencia, invoqué a Cristo y descendió
Un calor fuerte desde mi cabeza hasta la planta de los pies corrió y lágrimas corrieron por mis ojos. Y en ese momento sentí que algo me sacaban de aquí del corazón. Era odio, rencor, pecado, maldad. Y en ese momento me sentí liberado para no vivir más en las drogas, nunca más en las drogas, nunca más en los vicios. Libre por el poder del Evangelio. Y he visto también cómo el Señor sana. He visto también alcohólicos, drogadictos, pandilleros, convertirse a Cristo por el poder del Evangelio, siendo cambiados, transformados. Por eso tú tienes tu oportunidad, que me escuchas, por este medio. Tú tienes tu oportunidad para que nuestro Evangelio, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo, en certidumbre, verdad. Porque este es el Evangelio verdadero, el Evangelio de poder, el Evangelio que cambia, que transforma. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y dice también Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oiga, Dios testifica juntamente con nosotros si nosotros predicamos un evangelio de poder. No nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestra denominación, no te hablamos de filosofía, de moralidad, te hablamos de un poder que cambia tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiente de tus pecados y vuélvete a Dios, y Él es amplio para perdonar y te llenará del poder del Espíritu Santo. Con poder de Dios puedes ser sanado, puedes ser liberado y puedes orar por tu matrimonio, por tus hijos, por tu casa, y puedes entonces saber que hay un poder que opera dentro de ti. Es el poder de Cristo. Y ese poder que opera dentro de ti va a hacer milagros y prodigios y te va a llamar al ministerio. Y entonces tú tienes que predicar el mismo evangelio de poder, no filosofías, no credos, no creencias, el poder del evangelio. En 1 de Pedro capítulo 4, ya estoy acabando. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Quiero que analices. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, si tú ministras, ministra conforme al poder de Dios. No lo hagas imitando la falsedad de algunas personas que creen que por gritar mucho, que por hablar mucha lengua o por andar empujando a la gente y tirándola, ya es el poder. No te confundas. El poder cambia, transforma, regenera, sana, salva, libera a los endemoniados. El poder cambia nuestras vidas. Concluyo. Segunda de Pedro, y ya concluyo. Capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Quiere decir que no hay poder sino solo en Cristo Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Padre, oro, Señor, y todo aquel que me está escuchando por este medio, pido, Señor, que manifiestes tu poder y lo sanes, lo salves, lo liberes, lo rescates del poder de las tinieblas y lo traslades a la luz admirable de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Haz el milagro, Señor, para que todo aquel que escuche este mensaje y reciba el poder del Evangelio, no vuelva, si es vicioso, no vuelva a tomar, sea liberado. En el nombre de Jesús, el poder de Dios está sobre ti. El poder de Dios te toca y está sobre ti. Dios te bendiga. Te saludo a tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes, y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.